Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que honestamente me dejó boquiabierta. El 5 de septiembre de 2025. La noticia explotó. Y sí, estoy hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que, bueno, nos tenían a todos con el alma en un hilo. La noticia, la bomba, el bombazo. Su relación ha sorprendido a todos. Así es, y prepárense porque este vídeo viene cargado de información, de análisis, de chismes jugosos y por supuesto de mi opinión personal, que creo que les va a encantar. Vamos a repasar desde los primeros rumores, pasando por los momentos icónicos de su relación, las posibles razones detrás de esta impactante noticia y, por supuesto, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Así que si son fans de Hande y Kerem, o si simplemente les gusta el mundo del espectáculo turco tanto como a mí, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el chismecito, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que vienen muchas más noticias, análisis, y todo lo que necesitas para estar al día con tus series turcas favoritas y con la vida de tus actores predilectos. No se lo pierdan. Y ahora sí, empecemos. El 5 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. No fue un terremoto, no fue una guerra, no fue un huracán, fue la noticia de que Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño que conocimos y amamos en Love is in the Air, habían sorprendido a todos. Y cuando digo a todos, créanme, incluyo a fans, a medios de comunicación, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a todo el mundo. La noticia llegó como un rayo, un shock, un boom. Ahora, para entender la magnitud de este impacto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó su relación. Para aquellos que vivieron bajo una piedra o que no vieron Love is in the Air, Hande y Kerem eran los protagonistas de esta serie que nos enamoró a todos. Senkalkap, o Love is in the Air, nos contó la historia de Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus estudios por culpa de un poderoso empresario llamado Serkan Bolat. Eda, desesperada por conseguir una beca para estudiar en Italia, hace un trato con Serkan, fingirán estar comprometidos para que él logre recuperar su imagen y, a cambio, ella obtendrá lo que necesita. La serie fue un éxito rotundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, evidente, explosiva. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Desde el principio, los rumores de una relación sentimental entre los dos actores no tardaron en surgir. Los paparazzi los captaron juntos en diferentes ocasiones, los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Y así, en la primavera de 2021, la noticia se confirmó. Hande y Kerem eran pareja, y el mundo entero celebró la unión de sus dos estrellas favoritas. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo. La pareja se mostraba feliz, enamorada y muy unida. Sus fotos en redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas. Todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Los fans estaban encantados. Imagínense, no solo los veían juntos en la pantalla, sino que ahora podían disfrutar de su amor en la vida real. Los dos actores se convirtieron en los reyes y reinas del momento en Turquía. Su popularidad creció aún más, y su imagen se asociaba directamente al éxito, al romance y a la felicidad. Eran el sueño hecho realidad. Así que, durante casi 2 años, Hande y Kerem fueron la pareja más admirada y comentada de Turquía. Compartieron momentos inolvidables, viajes, proyectos, y siempre parecían estar en sintonía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y también en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. A finales de 2022, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Algunos medios turcos reportaron que la pareja estaba teniendo problemas, que había discusiones, que ya no se mostraban tan cercanos como antes. Los fans, obviamente, no querían creerlo. Muchos achacaron estos rumores a la envidia, a la malicia de algunos medios, o simplemente a la necesidad de generar noticias. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. A principios de 2023, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un shock para todos.
Muchos fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, el sueño hecho realidad, hubiese llegado a su fin? ¿Qué había pasado? En un principio no se dieron explicaciones concretas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de desgaste natural de la relación. En fin, las típicas excusas que se suelen utilizar en estos casos. Los fans con el corazón roto intentaron comprender y respetar la decisión de sus ídolos. Después de la separación, Andy y Kerem siguieron caminos separados. Cada uno se enfocó en sus proyectos profesionales, en su vida personal, y en tratar de superar el dolor de la ruptura. Ambos mantuvieron una actitud discreta y respetuosa, evitando hablar mal del otro o airear los detalles de su relación. Y así, pasaron los meses. Andy, como siempre, siguió trabajando, participando en nuevas series, campañas publicitarias, y demostrando su profesionalismo y su belleza. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera, participando en diferentes proyectos y manteniendo su imagen de galán y actor consagrado. Entonces, ¿por qué el 5 de septiembre de 2025 fue tan impactante? Porque en esa fecha, la noticia de que Ander Zel y Kerem Bürsin habían sorprendido a todos, con una reconciliación. Así es. Después de más de 2 años de separación, después de haber seguido caminos distintos, después de haber rehecho sus vidas, volvieron a estar juntos. La noticia obviamente fue un bombazo. Los medios de comunicación turcos enloquecieron, las redes sociales se inundaron de comentarios, y los fans, entre la incredulidad y la alegría, no sabían qué pensar. ¿Era verdad? ¿Era un rumor? ¿Era una estrategia de marketing? ¿O realmente el amor había triunfado? Las fuentes en un principio eran escasas. Algunos paparazzi habían captado a la pareja junta en diferentes lugares, en actitudes que dejaban entrever una cercanía especial. Fotografías en restaurantes, paseos por la playa, incluso algunas escenas de ellos entrando y saliendo de la misma casa. Las evidencias eran cada vez más claras. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo llegaron Andy y Kerem a esta inesperada reconciliación? La respuesta obviamente no es fácil, pero podemos analizar algunas posibles hipótesis. En primer lugar, el amor. Sí, puede sonar cursi, pero, ¿y si el amor, a pesar de todo, seguía existiendo entre ellos? Es posible que durante el tiempo que estuvieron separados, hayan tenido la oportunidad de reflexionar, de extrañarse, de valorar lo que tenían. Quizás se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias, el amor era más fuerte. En segundo lugar, la madurez. Después de la separación, Andy y Kerem tuvieron que crecer, madurar y aprender de sus errores. Puede que con el tiempo, hayan logrado superar los problemas que llevaron a su ruptura. La vida a veces nos da segundas oportunidades y tal vez esta era la suya. En tercer lugar, la nostalgia. Love is in the air sigue siendo un éxito. La serie, aún hoy, sigue siendo muy popular en todo el mundo. Los fans, a pesar de la separación, nunca dejaron de soñar con ver a Andy y Kerem juntos. Tal vez la nostalgia, el recuerdo de los buenos momentos, influyó en su decisión de darle una nueva oportunidad al amor. En cuarto lugar, las presiones externas. En el mundo del espectáculo, las presiones son enormes. La fama, el dinero, la atención mediática, todo eso puede influir en las relaciones. Tal vez, durante el tiempo que estuvieron separados, se dieron cuenta de que lo importante era lo que sentían el uno por el otro, y no lo que los demás pensaban. Por último, la química. La química entre Andy y Kerem siempre fue evidente e innegable. Esa chispa, esa conexión especial, tal vez nunca se apagó por completo. Tal vez en el fondo siempre se sintieron atraídos el uno por el otro. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar de esta nueva relación? ¿Será duradera? ¿Cómo afrontarán las críticas y las presiones? ¿Volverán a ser la pareja que eran antes? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos decir es que Andy y Kerem han demostrado que están dispuestos a intentarlo. Han dado un paso importante y han decidido darle una nueva oportunidad al amor. Ahora están más maduros, más conscientes de lo que quieren, y con más experiencia. Han aprendido de sus errores, y están dispuestos a afrontar los desafíos que se presenten.
Han vuelto a estar juntos, y eso es lo más importante. En estos momentos, la pareja ha optado por la discreción. No han hecho declaraciones oficiales ni han dado entrevistas. Prefieren vivir su amor en privado, lejos del foco mediático. Pero de vez en cuando comparten algunas fotos en redes sociales que demuestran su felicidad y su complicidad. Los fans, por supuesto, están encantados. Siguen apoyándolos y les desean lo mejor. Quieren verlos felices y quieren creer que esta vez el amor triunfará para siempre. Y sinceramente yo también. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el amor a veces da segundas oportunidades. Segundo, que Hande y Kerem son valientes y que están dispuestos a luchar por su amor. Tercero, que la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Y cuarto, que el mundo del espectáculo, a pesar de todo, sigue siendo mágico. Así que, para resumir, la noticia del reencuentro de Hande y Kerem fue un shock para todos. Después de más de 2 años de separación, la pareja de Love is in the Air ha decidido darle una segunda oportunidad al amor. Las posibles razones son muchas: el amor, la madurez, la nostalgia, las presiones externas y, por supuesto, la innegable química entre ellos. El futuro es incierto, pero lo importante es que Hande y Kerem están juntos y que están dispuestos a luchar por su felicidad. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la sorprendente noticia de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan de su reconciliación? ¿Creen que esta vez sí funcionará? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, seguro que a ellos también les interesará. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver, por estar ahí, por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.